todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. El poder enemigo será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todo. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos? De ninguna manera los muertos resucitan. Porque, ¿por qué pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y como me batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, no erréis, malas tentaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, los digo. Vamos a entonar un canto, hermano. Vamos, hermano Sergio, adelante. O hermano Chiquín, vamos a entonar un canto. Dios les bendiga, hermanos, que ya están aquí. Adelante, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestros himnarios. Himno número 149. Himno 149. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Habladme más de Cristo. Amén. Puestos de pie, vamos a entonar ese himno. Puestos de pie, compartamos himnario para cantar todos. Vamos a cantarlo y esto dice. Vamos a cantarlo. Quiero que ella que gran amor en el Calvario Dios nos tocó. Quiero que reine buen Salvador, amarte más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación, y que su red entienda mi fe, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falla la fe, y el alma siempre desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Gracias. Damos gracias a Dios por el hermano Sergio que se preparó para estos cantos. Bien, hermanos, pues vamos a hacer otra oración por los enfermos. Voy a pedirle al hermano Enrique que ore por los enfermos y al hermano Sergio que ore por la iglesia, hermano. La iglesia que está en casa, la iglesia que está cuidando a los hijos, por los ancianos. Así es que vamos a hacer estas dos oraciones, hermanos. Adelante, hermano Enrique.
Padre, gracias damos, Señor, por esta gran oportunidad que usted nos da de poder nos reunir, Padre, como iglesia. Señor, gracias por los privilegios, gracias, Señor, por tu amor, por tu mano protectora, Señor, y en esta mañana, Señor, la honra y la gloria sea siempre para usted, Padre, y queremos rogarle, Señor, que usted sea, Señor, con los enfermos, Padre. Sabemos, Señor, la mamá de nuestro hermano Tino, nuestro hermano Gregorio, su hermana Juanita aquí, su hermana Petra, su hermano Alfredo, su madre. Señor, rogamos, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que están enfermos en tu iglesia, Señor. Señor, que conocemos, Padre, tú sabes, Señor, quiénes son los que necesitan de tu cuidado, Padre, y aunque todos necesitamos de usted, Señor, cada momento, Señor, pero hay enfermos, Señor, sobre nosotros, Padre, algunos físicamente, Señor, y algunos espiritualmente, Señor. Rogamos siempre por ellos, mi Padre. Gracias, Señor, por mi pastor, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos, Señor. Guárdenos, Padre, y sea, Señor, con aquellos enfermos, Señor, que hoy están en los hospitales, Padre, aquellos que están en sus casas, Señor, que tienen esta enfermedad, Señor, que está aconteciendo, Señor, en nuestros países. Señor, y rogamos, Señor, que en su misericordia, Señor, ponga, Señor, sobre todos aquellos, Señor, que están ahorita, Señor, en alguna cama de hospital, en sus hogares, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por las oportunidades, Señor, y bendiga, Señor, a tus siervos, a los misioneros, Padre, en Cristo Jesús, Señor, rogamos y damos gracias. Amén. Amén. Padre nuestro, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora de la mañana, Señor, te quiero pedir primeramente perdón por mis pecados, pero Señor, te quiero pedir muy en especial por la iglesia, Señor, que en esta mañana se reúne aquí en la casa de mi hermano Enrique. Señor, que tú nos sigas cuidando, Señor, a cada uno de nosotros, y gracias por la oportunidad, Señor, de reunirnos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Sé con esta iglesia que está reunida aquí, Señor, pero también con todas las iglesias, Señor, que buscan un lugar donde reunirse para escuchar tu palabra, Señor, para darte la honra y la gloria. Señor, son momentos, Señor, en que tenemos que salir de tu templo, de tu casa, Señor, pero sabemos que un día tú nos permitirás regresar a ella, Señor, y alabar y glorificar tu santo nombre en ese lugar. Señor, sé con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí reunidos, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor, y cuida de cada uno de ellos, porque te lo pido todo esto en acción de gracias, en el nombre precioso de aquel que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Amén. Ok, hermanos, antes vamos a entonar un canto. Vamos a la Biblia, el libro que acabamos de leer, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que realmente lo que Cristo había escrito en su palabra, bueno, pues se ha cumplido y se seguirá cumpliendo cada una de las cosas que nuestro Dios ha prometido y que han cumplido al pie de la letra, Hoy hablamos de la resurrección de los muertos. Me va a volar la esta, ¿no? Pónselos a los hermanos. Y la cuestión, hermanos, es que la Biblia nos enseña que todo lo que el Señor trató de mostrar, trató de decir a su pueblo, todas las cosas, hermanos, se han cumplido de una manera extraordinaria. Y cada palabra que Cristo dijo y cada promesa, la Biblia ha sido clara en cuanto a esto. No hay duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tomen asiento, hermanos. Antes vamos a orar, ya ni me importa. Vamos a orar. Padre Santo, sé con este mensaje, sé con esta enseñanza.
Una vez más, gracias por este hogar. Señor, danos la sanidad, Señor, la pureza que necesitamos. Señor, ayúdanos, Señor, a usar este sagrado libro, Señor, con santidad, con pureza, con verdad. Señor, ayúdanos a no decir más de más, simplemente lo que tu palabra nos enseña, Señor. Gracias por hermanos y hermanas que hoy están aquí, que con todas las medidas de seguridad se han reunido y con todos los riesgos que conlleva. Premia, Señor, sus vidas, premia su fe, su amor. Gracias en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar una enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Les decía, hermanos, que la Biblia dice que cuando el Señor iba a Jerusalén, el Señor le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y el Señor le dijo a sus discípulos que le iban a condenar a muerte y que lo iban a crucificar. En el libro de San Marcos 10, del capítulo 34 a 39, ahí viene todo lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Muchos de ellos se habían entristecido. Han pasado cerca de más de 2000 años, estamos en el 2020, y la iglesia, nuestras iglesias siempre tratamos de reunirnos en estos días, pero siempre, hermanos, recordando que el sacrificio de Cristo fue real, una realidad que todos experimentamos cada día. Y bueno, quiero hablarles de un tema titulado El más grande de los milagros de Jesucristo. El más grande de los milagros. Pudiéramos preguntarnos en esta mañana, hermanos, ¿qué es un milagro? Bueno, de acuerdo al diccionario, hermanos, es un acto de la voluntad divina. Es una palabra, milagro, es una palabra mágica, encantadora para millones de personas, hermanos, en este mundo, porque los milagros los esperan los ricos, los pobres, la gente que tiene y la gente que no tiene, los grandes y los pequeños, aún los más miserables y los más ignorantes. Siempre, hermanos, la palabra milagro conlleva gozo, conlleva alegría. Y bueno, hermanos, a la sombra de esta expresión, de esta palabra, en la actualidad muchos líderes religiosos, a través de la historia media y contemporánea, han abusado de esta palabra, porque muchos se han levantado a la grandeza, a la fama, a la riqueza, aún a los placeres sin freno, pero solamente uno, hermanos, se ha levantado. Solamente Jesús es el único que se ha levantado de la tumba, produciendo así, hermanos, el más grande milagro de la historia de la humanidad. La resurrección entre los muertos es uno de los milagros más grandes que Cristo ha hecho. Una resurrección que más adelante nosotros vamos a experimentar, desde luego, todos los que hemos creído en Él. La resurrección de Cristo, hermanos, habla de su poder, habla de lo que Él es, de su autoridad. La resurrección de Cristo, hermanos, habla de que así como Cristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos. Y aquí, hermanos, nace la pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué tenía que resucitar Jesucristo? ¿Acaso con sus milagros no te resolvería su deidad, su poder, su autoridad? Pudiéramos hasta preguntarnos, ¿acaso con su muerte
no se cumpliría el plan de la redención de Dios para la humanidad? ¿Por qué era necesario que Jesucristo resucitara? Y es una buena pregunta que podemos hacernos en esta mañana. Y hay muchas preguntas o muchas respuestas más bien, que pudiéramos dar, que Jesús tuvo que resucitar para mostrar que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. O tal vez pudiéramos decir que Él tenía que resucitar para que pudiera Él testificar que Él es Dios mismo, o simplemente para mostrar el inmenso amor de Dios, o atestiguar de su poder en contra del pecado. Hermanos, podemos preguntarnos por qué Jesucristo tuvo que resucitar. ¿Para vencer la muerte y darnos vida a nosotros? Hay un sinfín de preguntas. ¿Por qué la tumba de Cristo está vacía? La resurrección de Cristo, hermano, es el hecho cumbre en la historia de la humanidad. Es donde el Evangelio cae y se levanta. Es donde el cristiano agarra firmeza, agarra poder, agarra convicción. Porque muchas tumbas de hombres grandes, como Confucio, como Mahoma, y grandes hombres supuestamente iluminados, murieron como todo ser humano, mas sin embargo, ahí están las tumbas con sus cuerpos en ellos. Pero la tumba de Cristo está vacía, está vacía. Es impactante, hermanos, como la nación de Israel en Jerusalén, hermanos, como es la tumba más visitada en nuestros días. Es una tumba vacía. ¡Qué ironía! Una tumba donde no hay nadie. Una tumba donde ya no existe un cuerpo ahí. Y es la tumba de Cristo. Estábamos el año antepasado en Jerusalén con el pastor Samuel Esquivel. Está haciendo unos viajes a Jerusalén. Y muchos pastores y gente de iglesia han ido a estos lugares, hermanos. Y créanme que uno de los sueños más grandes era visitar a Israel. Hace como 8 años pude estar en la casa de un judío allá en la Ciudad de México. Y me habló acerca de Israel y me decía: hermano Manuel, si en verdad amas a Dios, ora por Jerusalén todos los días. Y empecé a investigar acerca de Jerusalén, hermanos, y le pedí a Dios de todo corazón estar en esta tumba, ir a Israel. Y sabe, hermanos, cuando fuimos a la tumba, después de visitar algunos otros lugares, el pastor Samuel Esquivel nos decía: hermano, te vale llorar, te vale llorar. Usted puede ser muy hombre, usted puede ser muy rudo también, pero te vale llorar. Y estábamos ahí en una emplanada, listos para entrar, porque había grupos que entraban ahí en la tumba vacía. Y hay aquí como un jardín, ya que la Biblia dice que hay un jardín antes de llegar a la tumba. Estábamos en este jardín, en un mirador que está por encima de este jardín. Y en este momento, hermano Samuel estaba hablándonos acerca de esta tumba. Y sabe, hermano, todos los que estábamos ahí, cerca de 60 personas, no pudimos evitar, hermano, clavar nuestras rodillas y caer derramando lágrimas copiosamente. Es algo increíble. Cuando fuimos, hermanos, a esa tumba, íbamos en grupo, en una filita, unos entraban y mientras uno esperaba afuera, salía el que entraba, o 2 o 3, y luego entrábamos nosotros, hermanos. Es algo increíble estar en este lugar, hermano. Mire, yo le decía al Señor antes de ir a Jerusalén, le decía: Señor, hay un lugar donde me gustaría ir. Y si voy a este lugar, Señor, créeme, Dios, que yo ya puedo morir tranquilo. Y cuando estaba en este lugar, miraba la tumba, la Biblia dice que ahí estaban los ángeles, y yo nomás me imaginaba: Señor, aquí fue.
Aquí fue donde tú estabas. Aquí estuvo María, aquí estuvo esta mujer, aquí fue donde Pedro entró, en este lugar. Hermanos, llorando, miraba y no había nada. Es increíble, hermanos, que nuestro corazón se compunca, nuestro corazón, hermanos, se llene de gozo, donde hay una tumba de alguien que murió, pero que ahora está vivo. Hay una tumba, hermanos, donde alguien que fue crucificado, ahí fue puesto, pero ahora está vivo. Y esto es lo que trata de mostrarnos la Escritura. Es la evidencia más grande del cristianismo, saber que hay una tumba y que ahí no hay nadie, hermanos, porque la Biblia dice que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, y así sucedió. La Biblia dice, hermanos, que cuando le dijeron al Señor Jesús que Lázaro, su amigo, había muerto, dice que él fue después de 3 días, llegó al 4.º día, y dice la Escritura que cuando en esto lo vio Marta, le dijo: Señor, si tú hubieras venido antes, Lázaro no hubiese muerto. El Señor le dijo: Marta, ¿crees en la resurrección? Señor, yo creo en ello. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, hermanos, simplemente escuchamos estas palabras o simplemente las leemos, nos hacen sentir, hermanos, escalofríos en nuestro ser por la fe que hemos depositado en nuestro Dios. Más adelante le dice: ¿dónde lo has puesto? Y va el Señor y llama a Lázaro, y Lázaro se levanta de esa tumba. Y efectivamente, Él tiene el poder de dar vida. El mismo Señor dijo: nadie me quita la vida. No. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Qué bendición, hermanos, que el dador de vida tenga que morir en una cruz para darnos vida a nosotros. Pero la Biblia dice que Él resucitó. Y uno de los milagros más grandes y más sorprendentes que el Señor Jesucristo realizó fue su resurrección. Esto es fundamental, es básico en la vida de un cristiano, porque la resurrección de Jesús, hermanos, constituye la suprema evidencia de la obra salvadora de Jesucristo. Cómo en esa tumba se levantó triunfante, incorrupto y victorioso, venciendo hacia la muerte. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos. Hermanos, el apóstol Pablo admite sin lugar a dudas la experiencia que él tuvo con el Señor cuando Él resucitó. Dice la Biblia, hermanos, que si el Señor no resucitó, entonces sería vana nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración, pero no es así, hermanos. Si estamos aquí, si arriesgamos nuestra salud y si arriesgamos aún nuestra integridad, es porque nosotros hemos creído que Jesucristo, así como resucitó, también un día nos levantará a nosotros del polvo de la tierra. No hay cosa más grande en la vida de un cristiano de tener esta convicción en su corazón, de saber que Jesucristo resucitó. Los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Le dicen: no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Ellos, hermanos, muchos de ellos no estaban convencidos. Hay argumentos, hermanos, históricos que demuestran bíblicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya ahí en el libro de San Lucas, hermanos. Vamos a mirar, hermanos, algunos argumentos de valor histórico que demuestran
inequívocamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va al libro de San Lucas, ahí en el libro, en el capítulo 24, usted va a poder mirar en el capítulo 6, que ahí donde va a estar el mensaje de esta mañana. Dice la Escritura, hermano, en el capítulo 24, versículos 6 y 8. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y observen esta frase. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba, ¿en dónde? En Galilea. Número 1, hermanos, Jesús anunció su resurrección a sus discípulos. Ellos ya sabían, a ellos ya se les había dicho, ya se les había explicado. En una ocasión, hermano, el Señor les dijo que era necesario que las ovejas anden dispersas, porque el pastor de las ovejas iba a ser apresado y muerto. Pedro dijo, Señor, no te acontezca tal cosa. Yo voy contigo a la cárcel. No, que a la cárcel, se fue más lejos. A la misma muerte voy contigo. Ahora, yo no creo, hermanos, que Pedro no haya dicho estas palabras con convicción. Porque tal vez Pedro en este momento se sentía fuerte espiritualmente. O tal vez en su corazón había una buena decisión. Era honesto con lo que él decía. Pero él no sabía lo que ellos iban a enfrentar. Él no sabía lo que le esperaba. El Señor le dijo, Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Sabe, hermanos? Pedro no tomó muy en cuenta lo que el Señor había dicho. Por eso la Biblia dice, hermanos, en el capítulo que les dije, 24 y 6, dice, acordaos de lo que os habló. El Señor les recuerda que todas estas cosas Él ya se las había dicho. Incluso, hermanos, cuando Él iba a Jerusalén, en Mateo 20, 18, dice la Biblia, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, dice, y lo condenarán a muerte. Esto no era algo nuevo para los discípulos. Ellos ya estaban informados de lo que iba a suceder y de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos enseña, y les decía hace un rato, cómo es que el Señor le dijo a Marta, y no solamente a Marta, también le dijo a María. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor estaba hablando de sí mismo, de esta resurrección que Él iba a tener. Está hablando también la resurrección de los que creímos en Jesucristo. La Biblia dice que cuando Cristo venga, dice en el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, aclara el apóstol Pablo, escribo, hermanos, para que no ignoréis acerca de los que duermen, porque Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Él está hablando también de esta resurrección, de aquellos que ya están, sus cuerpos están en la sepultura, y sus almas están con el Señor, los que han creído en Él. Él siempre trató de mostrar y de enseñar las cosas que iban a suceder. Hermanos, la muerte de Jesús y la resurrección de Él, hermanos, no era algo que los discípulos ignoraran, como tampoco es algo que nosotros ignoramos, que un día, si Cristo no viene antes, estemos en la sepultura, cuando Cristo venga, nosotros vamos también a resucitar. Dice la Biblia, allá en el libro de Daniel, dice, muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para vergüenza y condenación,
y otros se levantarán para vida eterna. Ahí está hablando precisamente cómo Jesús tiene el poder de levantar a los que Él quiera. Por eso Cristo dijo: Padre, no te ruego por el mundo, sino por todos que han creído en mí, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del poder de Dios. Está en el cielo. El Señor les había afirmado lo que le iba a pasar a Él mismo, pero también nos muestra a nosotros en nuestros días que una vez que este cuerpo fenezca, el Señor nos espera con los brazos abiertos. De modo, hermanos, que esto tiene que reafirmar nuestra fe. Cristo tuvo que sufrir, tuvo que estar en una tumba lúgubre, húmeda y oscura. Y pudiéramos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es posible que una vida tan útil, tan correcta, tan santa, tenga que estar en una tumba? ¿Cómo es posible que el que dio vida tenga que estar prisionero de una tumba? No, hermanos, claro que no. La Biblia dice, hermanos, que en una ocasión el Señor le estaba diciendo a los discípulos, allá en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 6, Juan 10, 17, en el libro de Juan 10, 17, dice el Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre. Dice: porque yo pongo mi vida, dice la Biblia, para volverla a tomar. Y aclara: nadie me la quita. La gente dice que los judíos mataron a Jesús, que los romanos mataron a Jesús. No es cierto. La Biblia nos enseña en este pasaje: porque yo pongo mi vida, dijo el Señor, para volverla a tomar. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para volverla a tomar. Estas cosas, hermanos, ya habían sido dichas a sus discípulos. Y esto es algo, hermanos, que el Señor trató de mostrarles a ellos para que no estuvieran tristes. Una de las evidencias históricas, hermanos, que podemos ver es que el Señor les dijo a sus discípulos lo que iba a pasar. Como también a nosotros, la palabra de Dios nos dice que un día estaremos con Cristo. ¿Por qué temer? Segunda cosa, otra evidencia de la resurrección de Cristo, les decía, es la tumba vacía. Seguimos, hermanos, ahí en Lucas, capítulo 24. Dice la Biblia: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego dice: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Sabe, hermanos? La Biblia nos muestra que hay una tumba gloriosa. Dice que aquel glorioso domingo, en la mañana, mujeres muy fieles, mujeres entregadas al Señor, fueron al sepulcro, impulsadas tal vez por el inmenso amor y devoción a su Señor. Fueron a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con perfumes y ungüentos, pero encontraron que había una piedra que no podían ellas moverla, y ellas dijeron: ¿quién nos removerá la piedra? Dice la Biblia que no estaba ahí el cuerpo. Cuando estos ángeles le dijeron:
¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Muchas de ellas clamaron y dijeron, ¿quién se lo robó? No se dieron cuenta que a quienes tenían eran los ángeles del Señor. Y cuando los vieron, ellas sintieron temor, dice la Escritura. Cuando vieron estos dos varones con vestiduras blancas y le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí. El Señor ha resucitado. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí está nuestro Salvador. Dice la Biblia, hermanos, dice que aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero un día, dice la Biblia, seremos tal como Él es. Está hablando de cuando estemos en la presencia de nuestro buen Dios. Pero dos cosas, hermanos, nos dan evidencia de la resurrección de Cristo. La primera, hermanos, es que Él les dijo anticipadamente que Él iba a morir y que iba a resucitar. La segunda cosa, hermanos, es que en esta tumba está vacía, porque precisamente el Señor resucitó. Y la tercera cosa es que la resurrección de Cristo fue real, fue evidente. La Escritura dice, hermanos, que se apareció a más de 500 personas, con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable significa sin duda, con todo convencimiento, con toda plenitud. La Biblia, hermanos, nos habla de un hombre llamado Tomás. Ahí mismo en Lucas 24, 36. Déjenme ver y lo encuentro. Dice la Biblia que el Señor, después de haber resucitado, se apareció a los discípulos. Había un hombre en especial. Quiero terminar con este punto, con este tercer punto. A mí me llamó la atención este hombre llamado Tomás. Dice, bueno, se llamaba Tomás, pero era llamado el Didimo. Y me llamó la atención, hermanos, porque Didimo significa gemelo, como yo, gemelo. Tengo otro hermano que se llama Juan, que es gemelo mío. Él está allá en Cadereyta. Cómo amo a mi hermano, Dios lo sabe. Él es también un siervo de Dios, está trabajando allá en Cadereyta. Está levantando una obra allá en la iglesia el pastor Fernando Ramones. Y yo y él somos gemelos, pero me llamó la atención, hermano, este hombre. Cuando Lázaro murió y le dijeron al Señor que Lázaro había muerto, Tomás dijo, vamos también nosotros para que muramos también con él. Hermanos, parece ser que Tomás en estos momentos, antes de la muerte y resurrección de Jesús, parece que Tomás tenía convicciones, tenía determinación en cuanto a Cristo y el Evangelio y el ministerio del Señor y su propio ministerio. Parece que no había duda en él de que era un hombre de Dios, que estaba dispuesto no solamente a darse a sí mismo, sino a dar su vida. Él en este pasaje, hermano, él pudo expresar, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Oh, hermanos, qué palabras tan impactantes de un cristiano. Decirle a los demás, no importa los riesgos que vamos a tener, no importa lo que vaya a suceder, vamos, y si él ha de morir, pues nosotros también, no vamos a dejarlo solo. Pero mire, hermano, cuando Jesús
trataba de mostrarle a sus discípulos el camino al cielo, ahí Tomás no entendió. Y 8 días después de la resurrección de Jesús, miren, antes de que Cristo resucitara, le voy a dar el pasaje en el libro de Juan 14, 5 y 6, dice la escritura que le dijo Tomás, cuando Cristo les había explicado que él iba hacia el cielo, Tomás no entendió. Y dice la escritura, le dijo, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo a Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjense a Tomás, hermanos. Primero él decía que iba a la muerte por Jesús. Después aquí no entendía, pero el Señor le muestra con claridad que él va al cielo, a la presencia de Dios. Pero miren lo que sucedió 8 días después. Vayamos a San Juan, hermanos, capítulo 20. Ya estamos por concluir esta enseñanza bíblica. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 20, San Juan 20, 24. Dice la escritura, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, desde luego, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, hermano, Tomás como muchos, y esto sucede en nuestros días. Ha muerto el rey, como luego dicen, y vive el rey, y yo me voy a pescar, yo me voy a mi trabajo, yo me voy a mis quehaceres. Hoy la iglesia el templo está cerrado. Ya no nos reunimos, se acabó este asunto. Ya no hay que ir a la iglesia. Muchos han de ver aplaudido, estarán aplaudiendo. Pero hermanos, el verdadero cristiano no va a ser eso. Tomás, hermanos, dijo, bueno, ya murió el Señor. Y él le dijeron, mira, el Señor ha resucitado. Hasta que no meta su mano en tu costado y toque la herida de los clavos, voy a creer en él. 8 días después de estas palabras, dice, estaban ustedes sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Si hay algo que Dios nos va a dar en estos días, es paz. Es paz. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice, no seas, ¿qué dice? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cayó de rodillas delante de Dios, entendiendo que al que miraba era el que había resucitado, entendiendo que ahora sí, viendo las pruebas evidentes, pacientes, de una realidad en Cristo que había resucitado, entonces cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús nos habla a nosotros y les dice, porque me has visto, Tomás, creí. Nosotros andamos por fe. Tú no eres así, Tomás. Mas dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué dice? Y creyeron. ¿Sabe, hermano? Estos somos nosotros. Concluyendo, hermano, Cristo en verdad, como dice la Escritura, resucitó entre los muertos.
¿Qué debe de generar esto en nuestras vidas? ¿Qué debe pasar en la vida de un cristiano al entenderlo? Yo creo, hermanos, que necesitamos tener más convicciones. La Biblia nos muestra, hermanos, que en la vida de los discípulos, después de que Cristo resucitó y se apareció a ellos, hubo un cambio espiritual que ellos experimentaron. Inequívocamente, hermanos, la resurrección de Cristo hizo, hermanos, de sus discípulos y en todos aquellos que creyeran en Él, hizo una grandiosa transformación y se operó en ellos algo increíble. Cuando apenas unos días atrás los apóstoles habían huido, cuando habían arrestado al Señor en el Getsemaní, Pedro, alguien que confiaba más en sí mismo que en Dios, al ver que él lo estaban enjuiciando, dice la Biblia que negó a su maestro. Dice la Escritura que cuando el Señor lo apresaron, los discípulos tenían miedo de los principales y de los judíos. Y yo creo, hermanos, que los discípulos, al ver que Jesucristo estaba siendo enjuiciado, hermanos, ellos se sentían decaídos, se sentían avergonzados, se sentían mal. Pero la Biblia dice que al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Algo después de esto sucedió en la vida de los discípulos, algo que no se puede explicar, algo que no podemos darle una razón paciente y correcta. Algo inexplicable sucedió en los corazones de los judíos. Ahora en la resurrección de Jesucristo, ellos se sentían llenos de gozo, animados, llenos de valor, listos para intentar cualquier prueba, cualquier desafío. Ellos estaban convencidos, hermanos, de que Jesucristo había resucitado y que ahora ellos tenían una carrera que empezar, una carrera que tal vez no terminarían. Cuando ellos tuvieron esa convicción, hermanos, se lanzaron a plena calle, en las plazas, por los templos, con sus familias, y empezaron a proclamar con fuerza, con vigor y a todo pulmón que Jesucristo había resucitado. Amén. Yo no sé usted, hermano, qué es lo que clama a la gente. Ahora ya no tenían temor, ahora simplemente salían. Hermanos, Cristo ha resucitado, por eso le adoramos, por eso le glorificamos, porque nosotros sabemos que Él vive, y si Cristo vive, nosotros también viviremos. Amén. ¿Aprendimos algo? Amén. Qué bendición, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en verdad. Eres tan bueno, Señor, que tienes que hacernos recordar como a los discípulos, Señor, anticipadamente lo que iba a pasar, Señor. También a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, le has mostrado anticipadamente las cosas que van a suceder, y están muchas de ellas ya sucediendo. Acerca de los tiempos, Señor, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia, Señor? Adorarte, glorificarte, Señor. Entender, Señor, que el hecho de que tú resucitaste, Señor, un día a nosotros también, Señor, nos tocará esa parte. Señor, ayúdanos que mientras estemos en esta vida, hagamos tu voluntad, Señor. Sé con la iglesia, Señor, ahorita que las puertas de los templos están cerradas, pero la iglesia valiente, Señor, gracias por ello. Bendice tus vidas, tus familias, Señor. Gracias una vez más por este hogar, Señor. En nombre de Cristo trae convicciones, determinación. Gracias por la iglesia que se reunió, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar una estrofa, o dos estrofas, y el corito. ¿Está bien, hermano? Gracias, Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el himno número 95. Puestos de pie, abramos nuestros himnarios, compartámoslos para que cantemos todos. Al Cristo vivo sirvo. Amén, un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Himno número 95, al Cristo vivo sirvo. Vamos a cantarlo y dice:
Al Cristo vivo y sigo, en el mundo está. Aunque otro lo negare, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi paz y salvación. Sé que Él viviendo está por ver. Vive en mi corazón, en todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy de Cristo, mi vida ya no está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi paz y salvación. Sé que Él viviendo está por ver. Vive en mi corazón. Amén. Vamos a despedirnos, hermano Josué. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Le damos las gracias porque nos permite estar aquí en esta mañana, Señor. Sabemos que en estos momentos son difíciles, Señor, pero llénanos de paciencia, Señor, y de sabiduría, Señor, para salir adelante, Señor, y fortalece nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a que cada momento, Señor, que tengamos la oportunidad siempre, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano Enrique, por su hogar, por su familia, Señor. Ayúdanos y aprovechar estos momentos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Las hermanos están despedidos. La hermana Alejandra.